Ya todo solucionado con las disculpas del caso. Retomamos, Lore, como si no hubiera pasado nada. Sí. Bueno, hablábamos de los cambios que se han propuesto y que hemos hablado en este programa al nuevo Código del Proceso Penal. Desde defensores y magistrados, bueno, se ha dicho que de prosperar estos cambios generarían dificultades, incluso paralización, y se ha utilizado también el término caos en la justicia. Para eso es que estamos en diálogo con el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Alberto Reyes. Bueno, ¿se daría una situación de caos? Hay dos aspectos a considerar. Uno que es la nueva regulación o la limitación a la libertad durante el proceso, es decir, el intento o la intención de establecer que la prisión preventiva sea preceptiva, a contrario de la regla que es básica para el funcionamiento del nuevo sistema, que dice, hay un artículo que dice, en ningún caso la prisión preventiva será preceptiva, que es la respuesta o la adecuación del sistema procesal penal uruguayo a los estándares internacionales, a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Peirano, etc. Bueno, esa regla se pretende exceptuar de una manera que es ilógica, porque en definitiva es una regla que no admite excepciones. Y por otro lado, y eso genera, digamos, más prisión preventiva, o sea, aquello de los presos sin condena lo vamos a seguir teniendo como un señalamiento internacional, todo eso es... a su vez problemas para la población, para la superpoblación, hacinamiento carcelario, se va a potenciar todo eso, de aplicarse tal como está proyectado. Y lo otro es que se limita el procedimiento abreviado demasiado, sin perjuicio que pueda hacerse algún ajuste. Hay, digamos, demasiadas restricciones que pueden determinar una cosa y la otra juntas, lo que señalaba en cuanto a los problemas de colapso, sobre todo en cuanto al sistema carcelario. Pero a ver, estos cambios de alguna manera responden como a un pedido popular que subyace y que tuvieron como su punto álgido en las declaraciones del jefe nacional de policía a diario El Observador, de darle más potestades a la policía, o ustedes le han llamado discrecionalidad de acción, ¿no? Pero bueno, darle más garantías o más posibilidades de accionar en ese pedido que hay de alguna manera de la opinión pública de aumentar un poco la mano dura, ¿no? Puede ser cuestionable, pero es un pedido que está. Perfecto. Sí, ¿los magistrados no son conscientes de esa...? Sí, por supuesto. No, los magistrados somos conscientes, pero somos conscientes que esto no soluciona nada. Ese es el tema. Es decir, nosotros estamos en la cocina y los que están en la cocina saben, todos saben, que las medidas que pretenden... Se puede apagar un incendio con agua, pero a veces con agua tampoco, a veces capaz que con agua también avivamos el fuego. Es decir, son problemas de diseño y de técnica y de buen diagnóstico. Es decir, en realidad, más que por reclamo popular, estas medidas lo que aparecen porque se forma opinión a través de, sobre todo de jerarcas del Ministerio Interior, que asocian el nuevo código con el incremento de la delincuencia sin ningún estudio, sin ninguna base empírica, sin nada. Simplemente... Fueron muy apuradas esas declaraciones. Totalmente muy apuradas y, digamos, creo que con una, digamos, ya partiendo del prejuicio, es decir, y tomando que se hacen de buena fe en el convencimiento que eso es así. Pero digo, de alguna manera eso es transferir la culpa, es decir, asociar o responsabilizar el incremento del delito a un cambio en sistema, bueno, es transferir responsabilidades, ¿no? No necesariamente, porque los jerarcas del Ministerio Interior, y el primero fue el propio ministro, cuando señaló los meses de noviembre y diciembre del 2017 hubo más delitos que en noviembre y diciembre del 2016. Por lo tanto, ergo, el código es el culpable. Ese es el ministro del Interior, que fue uno de los abanderados del proyecto de reforma. Entonces, que no transfiere culpa, no, porque en todo caso hay una culpa propia, porque el código viene del Poder Ejecutivo, digo, lo mismo en el caso del subsecretario. En el caso yo hago una parte con el inspector Lallera, porque dijo demasiado bien sentido, no peyorativo, dijo mucha cosa, y no dijo mucha cosa, es decir, yo no lo vi por lo menos asociar el nuevo código con el fenómeno de la impotencia para combatir o neutralizar el delito. Él lo que señala, básicamente, entre otras cosas que a mí me parece que pasó desapercibido, es que hay dos factores de criminalidad evidentes. Uno es el tema de la cultura del consumo. Aunque parezca, digamos, una cosa demagógica, digamos, es evidente que el consumo, el incremento del consumo, trae el incremento de demanda, en sentido, por los bienes, y la demanda viene de las personas que tienen posibilidades de consumir y las que no tienen posibilidad de consumir, y obviamente se refleja en los delitos contra la propiedad y sobre todo en los delitos violentos, delitos callejeros.
Y el otro factor que señala, que también pasó desapercibido, es que la cárcel, con los problemas arrancan con la cárcel, es decir, que el incremento de la violencia empieza desde la cárcel. Entonces, la solución o la respuesta a eso no puede ser más cárcel, parece como con el Pedro Grullo. Si el director nacional de policía, que tiene su experiencia, dice, los problemas empiezan en la cárcel, ¿cómo va a ser la respuesta? Vamos a la cárcel, vayan a la cárcel todos los que cometen delitos en forma indiscriminada, sin permitirle al juez discernir caso a caso sobre la... y ahí se vincula esto con un déficit que tenemos, porque el código está muy bien, está muy lindo en lo que se llaman medidas alternativas a la prisión, tanto preventiva como a la condena. Pero esas medidas, para que tengan, digamos, legitimidad y para que no sean vistas por la gente, la opinión pública, como impunidad, tienen que estar acompañadas por seguimiento, por diagnósticos, es decir, que el juez, cuando el juez, en vez de ponerlo preso a una persona, lo somete a un régimen de libertad vigilada, tiene que tener la seguridad que le tiene que dar a alguien de que esas medidas el imputado o el acusado las va a cumplir, o el condenado. Digo, para dar eso un no existe. ejemplo, Claro, pero la OSLA no puede. La OSLA está totalmente desbordada. Es decir, no se le dotó a la OSLA debió tener un rediseño y un fortalecimiento en sigue recursos. funcionando como tal. Claro, no se puede. Capaz que tuvo alguna cosa, pero todos sabemos, nadie me lo ha desmentido, porque yo he preguntado por todos lados, que no se ha contemplado a la OSLA como una pata fundamental del proceso penal para que la libertad no sea vista como una jarana, ¿no? Es decir, claro, que es lo que está pasando. En todos estos cambios que hemos notado, que hemos visto, de los cuales a veces es muy difícil informar, primero por un desconocimiento lógico que se tiene desde el medio de comunicación, desde el periodismo, digamos, el mínimo detalle en el nuevo Código de Proceso Penal, pero también por las contradicciones que fueron surgiendo en las propias noticias. Por ejemplo, lo que decíamos recién, un día informábamos sobre una persona que como medida sustitutiva a la prisión en un determinado delito, que creo que había sido de abuso sexual, había ofrecido quedarse en su propia casa, instalar cámaras. A su vez, pegado a esa información salía el jefe de policía diciendo que no sabía quién iba a controlar al señor con esas cámaras para saber si no salía o no de la casa. Un poco yendo en esa línea de que sirve la herramienta de la medida sustitutiva a la prisión si por el otro lado no tenemos las medidas de control para que a la opinión pública le quede la sensación de que esa persona algún castigo está teniendo, ¿no? Es decir, este tipo de situaciones, ¿cómo se resuelven? Porque uno lo que nota ahora es, por un lado, a los fiscales diciendo que están desbordados. Uno se pregunta, ¿los trabajos que los fiscales realizan ahora no eran los que antes realizaban los jueces? Yo no escuchaba a los jueces decir en forma permanente, estamos desbordados, no podemos tomar decisiones. O ellos están más maniatados de lo que estaban los jueces en el código anterior. Es decir, ¿ustedes podían manejarse de una manera que los fiscales no pueden? Empiezo porque hay varias preguntas en una. La primera es con el tema de desencuentros entre el juez que dispone una medida y el policía o el encargado del cumplimiento de la medida o del seguimiento, que no sabe cómo hacerlo o no tiene cómo hacerlo. En el Código Nuevo, incluso el seguimiento de las medidas, el control de las medidas está a cargo del Ministerio Público, lo cual es un absurdo del Ministerio Público porque no tiene posibilidad de cumplir. Entonces, esas medidas tienen su origen, o mejor dicho, su sistematización en Estados Unidos, que se habla mucho que Estados Unidos encierra a todo el mundo y por eso hay que seguir copiarlo. Mi amigo Che Diag lo ha manifestado con mucha fuerza. Y lo que pasa es que en Estados Unidos también estaba visto otro. En la década del 60, cuando se vio que los afrodescendientes iban todos presos porque no tenían posibilidad de pagar fianza, empezaron a trabajar con esto, ¿no? Esto es un trato desigual. Y empezaron a trabajar justamente con un sistema de diagnóstico, de cruzamiento de información, para que en ese caso que usted me dice no suceda. Porque el juez tiene una información de un organismo que llámese OSLA o por el estilo, que le dice, bueno, esta persona tiene trabajo, tiene familia, tiene contención o no tiene, en cuyo caso la medida mejor sea la prisión, porque hay riesgos para es decir, ese trabajo se hace, digamos, en forma profesional, con un sistema, con gente entrenada. No tenemos eso, es decir, y no lo visualizamos, que ese es el problema, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se arregla esto? Se arregla con políticas públicas. Y nosotros es un déficit que tenemos en el sistema de justicia de las políticas públicas. Parecía que había una política pública definida con la adopción del nuevo código
Y al ratito aparece algo que señala que no, la política pública no está clara, porque en definitiva la prisión preventiva no puede ser nunca preceptiva, por más que se trate de delitos graves, porque siempre hay mecanismos para que en los casos de delitos graves se adopte la prisión preventiva con criterio cautelar, es decir, no como una cosa, como pena anticipada, que es la objeción al sistema anterior. En correlación a la comparación entre lo que trabajaban los jueces y lo que trabajan ahora los fiscales, es compleja la comparación. Primero, digo, los colegas algunos decían, nosotros hacíamos eso, ¿qué se quejan? Bueno, no es tan así, porque en el caso de los jueces era la llamada telefónica de la policía, y cuando la policía le medía, como decíamos nosotros, le medía el aceite al juez y le decía, le pasaba novedades que no tenían ningún sentido. De repente llamaba de madrugada para decirle que un ciclista se estrelló contra un árbol, y bueno, ¿cuál es el delito? Claro, es decir, se ajustaba eso. Había un acuerdo, claro, se ajustaba, no escrito entre la policía y el juez. Por esto no me llame. Primero, por esto no me llame esta claro. hora. Y segundo, por esto no me llame nunca. Es decir, se iban, digamos, ajustando en las respectivas jurisdicciones, etc. En cambio, en el tema es que ahora entra todo. Los fiscales entra todo. Todo. Pero eso es algo que es relativamente fácil de corregir. Lo que creo que se está tratando de identificar es la forma de hacer el filtro de manera que justamente lo que se investigue sea lo que merece investigarse. Porque a la policía le llega vía sistema de gestión policial absolutamente todo. El ciclista que se estrelló contra un árbol le llega el sistema de gestión indiscriminadamente con el hecho grave, etc. Entonces ahí se produce una saturación, pero que las están racionalizando, y creo que hay herramientas para que se pueda hacer. Se está creando una unidad, de hecho, para, digamos, filtrar. Sí, acá estuvo un experto argentino que habló que en Buenos Aires la Fiscalía tiene un sistema informático, no me acuerdo el nombre, que hace eso. Es decir, con los hechos, en base a las características de los hechos, le dice... El propio sistema es el no es que decide no tomar la decisión, sino que la prioridad, es decir, le da prioridad y eventualmente indica algunas alternativas de investigación cantadas, ¿no? No digo que esa sea la panacea, pero quiero decir que hay que hacer algo para que justamente no se tenga que investigar absolutamente todo lo que la policía comunica. Entonces, lo que sucedió que a raíz de todo esto aparece la otra pata de las modificaciones, que es el tema de que la policía esté un poco más liberada de los fiscales, en el sentido que pueda tomar iniciativas. Y ahí, digamos, es compleja también la opinión, porque la policía en el código actual, no reformado todavía, yo entiendo que no tenía, como se dice, las manos atadas, pero bueno, supongamos que hay una interpretación en el sentido que es así y se trata de corregir eso. El problema es que si corregir eso significa volver a que la policía toma la investigación y le da el producto terminado a la Fiscalía, volvemos al sistema anterior, de alguna manera. Es decir, claro. es deseable que no sea ese el resultado de estas modificaciones, y no es tampoco una cosa que uno avisore como necesario, pero me parece que también hubo un poco de apresuramiento con esas modificaciones. Ahora, si estos cambios se llegan a procesar a nivel legislativo, ¿usted prevé que puede generarse una catarata de inconstitucionalidades que se presenten? De respecto de la prisión preventiva, básicamente diría que es muy probable, y bueno, algunos anuncios yo por ahí he escuchado, es decir, no públicos, pero no, ahora con esto se va a llenar. Claro. No sé cómo se va, no tengo la bola de cristal para ver qué pasa. Bueno, tuvimos un antecedente y ahora la Suprema Corte de Justicia ha hecho un exhorto luego de una nueva declaración de un recurso de inconstitucionalidad. Creo que ha habido una recomendación. Lo tengo acá, porque ayer que la salió, prisión preventiva igualmente se aplique. Claro, porque ayer salió había salido la inconstitucionalidad para el caso de la denuncia contra el doctor Juan José Ayala por aquellas amenazas de muerte al fiscal de corte que lo habían interpuesto el recurso los doctores Salle y Viana. En ese caso la Corte se expidió esta semana fue que salió la sentencia, no haciendo lugar a la inconstitucionalidad, eran 51 artículos. Y esta era la del buñuelo. Y esta, la que salió ayer a última hora, era la del buñuelo. Si salió aquella, era dable esperar que saliera esta. Pero acá la Corte lo que hace es recordar la sentencia dictada el 28 de mayo, o sea, la que recurrieron los doctores Salle y Viana, y dice, el texto de la sentencia dice, se considera que ante el planteo de una excepción de inconstitucionalidad, el juez de la causa puede disponer medidas cautelares, la prisión preventiva en el caso, antes de suspender el procedimiento.
añadiendo que la suspensión de los procedimientos ordenada por la Constitución no priva al juez de la causa de la posibilidad de adoptar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público para precaver la obstrucción y hasta la sustracción del imputado al proceso. Ahora, esto lo que le dice a los jueces es, más allá que se interponga un recurso, no tiene por qué caer la prisión preventiva. ¿Pero aclara o oscurece esto? No, es decir, es el pronunciamiento del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país que interpreta una consecuencia o una, digamos, en cuanto al trámite de la excepción de inconstitucionalidad. Y ese proceso, el de inconstitucionalidad, es resorte exclusivo de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, va a decir yo que, digo, me imagino que los jueces se sentirán vinculados por ese punto de vista, que se estaría respaldado, por lo que leí, de un artículo de Casinelli Muñoz, que había tratado específicamente este tema, que la verdad no estaba, ese artículo se olvidó, no estaba muy presente, y todos veíamos como insoluble el asunto de que se suspende el trámite, y si el trámite implica o involucra una medida cautelar, no se puede disponer. Y la Corte dice sí, se puede. Creo como que eso está también, incluso había una propuesta de incluir un artículo en esta reforma, claro, para que pasara. Y a propósito del nuevo código, del funcionamiento del nuevo código y qué correlación puede tener con la evolución del delito. Ustedes, por ejemplo, en Tribunal de Apelaciones en lo penal, en estos meses, desde noviembre hasta acá, ¿han tenido mayor trabajo, igual trabajo, menos trabajo? Con relación, digo, si no tuviéramos, porque vamos a tener por mucho tiempo las apelaciones del viejo código. Claro, está bien. Si no las tuviéramos, en relación a lo que teníamos antes, naturalmente menos trabajo. Pero va aumentando. Es decir, y es lógico que también que en el primer momento no haya mucha cosa, que paulatinamente se incremente. Ahora se está incrementando bastante. Generalmente lo que llega en apelación son temas justamente de medidas cautelares, donde se discute por la Fiscalía porque no se adoptó, o porque se adoptó con un plazo que pretende que sea mayor, o por la defensa porque se adoptó, pero se nota, digamos, que hay más, empieza el rodaje. Eso es algo, era lógico esperarlo. Era lógico. Por el asentamiento, digamos, sí, y porque empiezan a aparecer los casos. Fiscalía presentó ante un pedido de informe del diputado Abdala unos números que indicarían lo mismo, ¿no? Así que hay un aumento del rodaje en cuanto a el número de formalización. Y ya que estamos en estos temas, esta semana lo estuvimos abordando acá en Arriba Gente, a partir de algunas iniciativas políticas o legislativas, por ejemplo, como la campaña de recolección de firmas que ha lanzado el senador Larrañaga, para algunos casos puntuales, ¿usted es favorable a los allanamientos nocturnos o se pronuncia en contra? Bien, nos hicieron un medio de prensa escrita, nos plantearon la consulta. Yo realmente no sabía, después me enteré que era una iniciativa del doctor Larrañaga, y le planteaba yo, en realidad, en el lugar que estoy, eso no lo veo, no estoy, voy a consultar a los jueces de primera instancia, y hice una especie de encuesta, y trasladé el resultado de esa encuesta, y fue absolutamente unánime, no sirve para nada. ¿Todos los jueces le dijeron eso? No hubo ningún juez que me dijera, sí, la verdad que con esto podría mejorar. Incluso un caso que me decía, es complejo, porque yo tuve un caso de que procesé, no sé, 18, 19 personas por tema de una boca de pasta base, y en la noche la misma boca estaba funcionando con otra gente, así que lo que hace falta, como en todo, es digamos, un sistema de investigación profesional que la policía sabe hacer. Lo que pasa es que a veces está desbordada, en fin, yo qué sé. O en el caso del código, capaz pensaban que no lo podían hacer. Y con medidas que pueden sonar muy de alto impacto, etcétera, como la prisión preventiva preceptiva, los allanamientos nocturnos, etcétera, parecen ser como una batería de se me ocurre tal cosa y la tiro, ¿no? Es decir, no es así. Lo que hay que hacer es un diagnóstico de las causas del delito, pero eso que es muy complejo, acompañado de los instrumentos que permitirían bajar la reincidencia. Los países que trabajan el delito en serio, lo primero que hacen es se preguntan y tratan de dar respuesta, ¿cómo bajamos la reincidencia? Y eso es una cosa disciplinaria. La clave está en las cárceles, entonces. La clave está en bajar la reincidencia. Y las cárceles lo que hacen es incrementar la reincidencia. Por lo menos las cárceles grandes. Las cárceles chicas, sí, atacan la reincidencia a favor, es decir, la bajan.
Y acá se da una cosa que realmente es clarísima. Cuando los presos, hay una experiencia ahora con personas privadas de libertad que tienen, están próximas a salir en libertad. Hay un proyecto, un piloto, qué sé yo, que están, digamos, van a convivir o están haciéndolo ya en determinadas situaciones para que la libertad no signifique una cosa que me dejan en la calle con 2 pesos y, bueno, cometo el delito nuevo, porque no tengo... Y eso se aplica para un número de personas. No se generaliza porque no se generaliza y porque no hay recursos. Entonces volvemos siempre a lo mismo. La política pública orientada a bajar la reincidencia tendría que estar acompañada por recursos. Y los recursos para todos los temas de seguridad se ven mal porque se piensa con prejuicio o realmente que la gente va a verlo feo, ¿cuánto demoró la construcción de una cárcel nueva? Sí, demoró muchísimo, sí, porque era destinar recursos a un tema que no es popular. Es decir, gastar en las cárceles, habría que hacerles no sé qué, bueno, no. Es decir, la opinión pública es va en contra de esa idea, ¿no? La opinión pública es cuanto las cárceles más llenas de gente estén, mejor. Pero no nos quitemos responsabilidad, porque la opinión pública se forma. Sí, está bien. Y en este sentido, yo creo que hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación, no me refiero a en particular, ni por asomo, pero cuando ante una situación de escándalo, porque un crimen horroroso, etcétera, entrevistar yo creo que algo se estaba hablando acá, poner un micrófono a la víctima o a los familiares de la víctima, genera, digamos, una sensación de que algo hay que hacer, tengo que hacer algo. Y bueno, tengo que hacer algo, pero hay que hacerlo en forma racional. El político, los gobernantes, todos nosotros, los magistrados, todos tenemos que actuar racionalmente y no, digamos, empatizar con la desgracia al punto de buscar, digamos, la venganza, ¿no? Eso creo como que si se sustituye la persecución penal de la víctima por la persecución penal del Estado es precisamente para eso. Tenemos que despedirlo, pero yo le quiero preguntar 30 segundos, porque usted fue el redactor de una sentencia que me llegó ayer sobre el famoso deróguese para los casos de lavado. Una sentencia que echa por tierra esa hipótesis que algunos abogados, algunos constitucionalistas decían que ese deróguese hacía caer todo lo que había. Le pido 30 segundos. Sí, sí. Como le comentaba fuera del aire al amigo acá, tormenta como atraca, ¿no? Es decir, el tema era que se asumió una consecuencia a partir de no tomar en cuenta la regulación específica del Código Penal para el caso de sucesión de leyes. Cuando un delito es derogado, pero por una ley que a su vez agrava el delito o lo mantiene igual, no causa, no se aplica, no desaparece el delito, no se abole, el delito sigue vigente, solo que para el futuro se regula por la nueva norma y para el pasado por la norma anterior, por la vigente al momento del acto. En el caso de que la nueva norma sea más benigna, se aplica retroactivamente, pero es una excepción. No es el caso. La ley que deroga es una ley que en realidad sistematiza e intensifica la persecución del delito. O sea, ¿cómo vamos a estar hablando de un problema? No es problema. La utilización del término deroga es totalmente correcto, es el propio que se utiliza en los códigos penales cuando se modifica un código penal anterior. Doctor, ha sido más que amable una vez, ha sido nuevamente para nosotros un placer tener al presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, al doctor Alberto Reyes, que bueno, ha sido más que amable en tratar todos estos temas junto a nosotros. Pero por favor, con mucho gusto. Que tenga un buen día, muchísimas gracias y cerramos por aquí la entrevista con el doctor Reyes.